combustión, donde perdemos parte de la energía en el proceso térmico, obviamente. Entonces, el aprovechamiento que tiene, a pesar de provenir, por ejemplo, del gas, podemos poner el ejemplo de Alemania, es mucho más eficiente en un vehículo eléctrico. Lo aprovecharemos mejor. Hay ecologistas que consideran que el problema no es tanto el motor, si es eléctrico o convencional, es decir, térmico, sino abandonar el auto particular. No, en ese sentido estoy de acuerdo que cuando se puede viajar con transportes más eficientes, por ejemplo el tren, hay que aprovecharlo, sin lugar a dudas. Por mi parte, solamente concentrarse que cuando el coche es necesario, porque recordemos que también tenemos la distribución con furgonetas, etcétera, pues ahí deberíamos apostar por la tecnología más limpia posible y la tecnología que nos da más futuro, que en ese sentido posiblemente, sin lugar a dudas, es la de baterías. Esos son los vehículos eléctricos. En este nuevo boom de los autos eléctricos, América Latina podría ocupar un lugar determinante en la cadena de producción. La región tiene las mayores reservas de litio, indispensable para fabricar las baterías. Varios países o ciudades latinoamericanos han iniciado lentamente su transición hacia los transportes ecológicos. Chile anunció, por ejemplo, que el 100% de los vehículos en venta en 2035 serán eléctricos. La transición abarca sobre todo los buses urbanos, es lo que observa Mónica Araya. Fue negociadora de asuntos climáticos para el gobierno de Costa Rica y es especialista en movilidad sustentable en la campaña para la electrificación de los transportes de la Fundación Climate Works. En este momento, actualmente, efectivamente, Europa va mucho más rápido que cualquier otra región porque tienen regulaciones. El otro país que está avanzadísimo es China. Corea, por ejemplo, también ya 20% de las ventas de vehículos livianos, sobre todo comerciales. Tenemos que también entender esto, no es solo el auto personal. Estamos hablando de las entregas del pan, la entrega de muebles, los taxis. Estamos hablando de los buses. ¿Qué pasó en América Latina? Que dimos una gran sorpresa al mundo porque empezaron a venderse buses eléctricos de China. Entonces, en este momento, la región tiene alrededor de 3,000 buses eléctricos. Solo en Colombia ya hay como 1,800. Ya hay 55 tipos de vehículos electrificados en Costa Rica de 23 marcas que van desde $19,000 hasta $150,000, que son nuevos, otros son de segunda, porque el país en el 2018 aprobó la primera ley de movilidad eléctrica de la región. DHL ya en 2022 en Costa Rica ya está con un compromiso que dice 22% de nuestras entregas son eléctricas. Entonces, vuelvo al punto inicial. Para que esto funcione, tiene que haber una señal de la política pública como la ha habido en China, en Europa, ahora en Estados Unidos. Precisamente en varios países europeos, si yo compro un vehículo eléctrico, recibo miles de euros de subsidios. Una ayuda similar fue instaurada en Estados Unidos para incentivar la compra de coches eléctricos. La electrificación del transporte en Latinoamérica está empezando por la vía de los buses, autobuses, vehículos empresariales. Todavía vamos a tener que esperar un poquito más para que un particular, un individuo que le alcance al promedio de la población comprase un vehículo eléctrico. Nos mencionaba los precios, varían entre 20,000 hasta $55,000. Es inalcanzable para el latinoamericano promedio, incluso un europeo. Bueno, en realidad el tema es que el vehículo, digamos, un camión, un bus, un taxi, un vehículo de una persona que lo maneje mucho, le va a costar menos el costo de operación. Entonces, lo que la persona tiene que hacer, si tiene acceso a una calculadora, es decir, cuánto me sale tener este camión, este taxi, este vehículo. Y cuando uno suma el precio que se paga, más el precio de comprar gasolina, más el precio del cambio de aceite, más la revisión de las bujías, entonces el costo de mantenimiento es mucho más bajo. Ciudades como México, Bogotá o San Paulo ya están renovando sus flotas de autobuses urbanos con la compra de vehículos eléctricos con efectos positivos para la contaminación y las emisiones de carbono. Ya tenemos evidencia, tenemos números concretos de que esto ya empieza a surtir efectos. La Agencia Internacional de la Energía es todo un referente. Entonces,
Lo que ya dijo es, en este momento la electrificación con renovables nos está ayudando a detener el crecimiento del carbono, del dióxido de carbono, alrededor de 1 billón de toneladas de carbono. Algunas ONGs ambientalistas matizan el entusiasmo de los políticos y de los sectores económicos hacia los vehículos eléctricos, recordando que la industria de las baterías agrava el modelo extractivista que tiene efectos sociales y ecológicos desastrosos en América Latina, por ejemplo. El reto será entonces crear una cadena de producción sostenible. Para cerrar esta edición de Vida en el Planeta, les invito a subir a bordo del barco Tara, un velero que navegó por las aguas del Océano Atlántico Sur durante 2 años y que terminó su misión en octubre. A bordo de este barco, decenas de científicos trabajaron para estudiar los microorganismos oceánicos y para protegerlos. Federico Ibarvalls, biólogo marino argentino del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, navegó en este velero Tara para recolectar muestras de cocolitofóridos, unos microorganismos de fitoplancton que son la base de la cadena alimenticia acuática y que regulan la concentración de CO2 en el agua. Con su extraño nombre, los cocolitofóridos despiertan la curiosidad de los científicos, sobre todo en su época de florecimiento masivo, un fenómeno llamado blooms, visible desde el espacio. Federico Ibarvalls. Es muy probable que entre los blooms del hemisferio norte y los del hemisferio sur y de diferentes cuencas oceánicas haya algunas diferencias en la información genética de estos blooms. Esto es una discusión actual en los microorganismos del océano. Sus poblaciones son muy enormes, su tasa de dispersión o su capacidad de moverse por todo el océano, gracias a que se mueven con las corrientes, en principio es enorme también. Lo que nos preguntamos es, bueno, ¿cuáles son los límites y los alcances en la distribución de estos microorganismos? Pero quizás el foco principal fue puesto en lo que es el comienzo y la finalización del bloom. Son también cuestiones de mucho estudio y debate en la comunidad científica, que por un lado no se explica todavía con tanta precisión cómo casi de la nada de repente en el océano aparecen estos blooms, pero nunca sabemos bien con precisión en dónde va a darse, con qué magnitud, por cuánto tiempo. A la manera de las plantas con la fotosíntesis, los cocolitofóridos utilizan el CO2, lo transforman en carbonato de calcio, una suerte de escama alrededor del alga. Son un eslabón indispensable para la alimentación de muchas especies. Federico, sabemos que el cambio climático causa un aumento de la temperatura del océano. ¿Cuál sería el impacto para los cocolitofóridos? Una primera tendencia es que los blooms de los cocolitofóridos y de otras especies también vayan trasladándose hacia zonas más frías, en principio de forma general hacia los polos. Por otro lado, el exceso de dióxido de carbono en la atmósfera no genera solamente un aumento en la temperatura del sistema Tierra, sino también una acidificación del océano, porque el dióxido de carbono es absorbido también químicamente por el agua del océano y cambia la química, cambia el pH y resulta en una acidificación, lo cual tiene consecuencias que todavía están en estudio y tendremos que determinarlo prontamente. Y para terminar esta exploración oceánica, les invito a consultar las fotos de estos florecimientos masivos del fitoplancton en nuestra página web rfimundo.com, sección Vida en el Planeta. Escuche y descargue su programa en rfimundo.com o en la aplicación RFI Pure Radio, Pura Radio.
1:00 en París sintonizan Radio Francia Internacional este lunes 6 de febrero y con Vanessa Loiseau en la técnica estos son nuestros titulares. Marilyn Lavado. Más de 1.300 muertos en Turquía y Siria tras un fuerte sismo, el mayor registrado en la zona en las últimas 2 décadas. Las réplicas no se dejan de sentir, mientras rescatistas trabajan en medio de los escombros. Conectaremos con nuestros corresponsal en Estambul. En Chile, los incendios forestales han destruido parte de las regiones de Biobío, Araucanía y Ñuble, provocando la muerte de 24 personas. Las causas son humanas, pero también climáticas, en un verano austral especialmente seco. Y en Hong Kong se abrió esta mañana un megajuicio contra las activistas de prodemocracia, el mayor desde que Pekín impuso su ley de seguridad nacional con 47 acusados en el banquillo. Noticias en Radio Francia Internacional. La tierra en Turquía sigue temblando. Un nuevo sismo de 7,5 sacudió el país esta tarde, horas después de que otro golpeara el suroeste de Turquía y en el norte de Siria, dejando cientos de heridos y en escombros varias ciudades. Los rescatistas trabajan sin descanso y el balance de muertos sigue en aumento. A estas horas se estima 560 víctimas en Siria y las 280 en Turquía, donde se ubica el epicentro del sismo. Reacción del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. Escuchemos. Según las últimas cifras, 912 ciudadanos perdieron la vida y 5.385 han resultado heridos. El número de personas rescatadas de los escombros llegó a 2.470. El número de edificios colapsados es de 2.818. No sabemos cuánto aumentará el número de muertos y heridos, ya que continúan los trabajos de remoción de escombros en muchos edificios en la zona del terremoto. Nuestra esperanza es que nos recuperaremos de este desastre con la menor pérdida de vidas. Y tenemos más información con nuestro corresponsal en Estambul, Andrés Florenza. La tierra ha temblado con una fuerza inusitada esta madrugada en el sudeste de Turquía y el noroeste de Siria. Un terremoto de magnitud 7,8 ha provocado que multitud de edificios se vinieran abajo atrapando a sus ocupantes. En Turquía se han derrumbado más de 1.700 edificios entre mezquitas, hospitales y sobre todo viviendas, algunas de hasta 17 plantas. Equipos de rescate trabajan en ellos retirando cascotes y abriendo túneles para tratar de hallar supervivientes en unas condiciones muy difíciles debido a la borrasca que azota la zona, con lluvia, nieve y temperaturas por debajo de los 5 grados. Las Fuerzas Armadas han sido movilizadas y se ha creado un corredor aéreo para favorecer el transporte de aviones y efectivos a la zona afectada. Ankara también ha pedido ayuda a los países vecinos. Estados Unidos, la Unión Europea y Azerbaiyán ya han mostrado su disposición a cooperar en las tareas de búsqueda. En Siria la situación es tanto más grave, ya que al seísmo se añade la situación de guerra desde hace una década. Los muertos se cuentan por cientos en una zona donde además se concentran 3 millones de desplazados por el conflicto viviendo en condiciones muy precarias. Desde Estambul, Andrés Mourenza para Radio Francia Internacional. Hoy se inicia en Hong Kong el mayor juicio bajo la Ley de Seguridad Nacional impuesta por Pekín en 2019. Decenas de activistas pro democracia son acusados de intentar deponer al gobierno local. Los 47 acusados, incluido algunos de los activistas más destacados de la ciudad, se exponen a la pena de cadena perpetua. La información con Asbel López. Un poco más de un centenar de personas se reunieron frente al tribunal con la esperanza de poder asistir al inicio del juicio, el mayor proceso que se haya realizado bajo la Ley de Seguridad Nacional impuesta por Pekín, que aplastó la disidencia en la ciudad. Un pequeño grupo de manifestantes se congregó frente a la corte con pancartas que decían «La represión es una desvergüenza y liberación inmediata de todos los presos políticos». Las autoridades acusaron a los 47 miembros del Movimiento Pro Democracia por intentar deponer al gobierno de Hong Kong. Los enjuiciados afirman, en cambio, que han sido acusados por acciones normales de oposición. La acusación fue conspiración para cometer subversión por haber organizado una votación primaria no oficial un año antes de las elecciones legislativas con el objetivo de escoger a los candidatos opositores. La intención era ganar una mayoría en el organismo legislativo de la ciudad, lo que le permitiría al bloque vetar presupuestos y potencialmente forzar la renuncia del jefe del gobierno local. China afirma que la ley era necesaria para contener la inestabilidad política, pero grupos de derechos humanos y la oposición afirman que la represión que generó acabó con la autonomía y las libertades políticas de la ciudad.
En Chile aumentaron a 24 el número de muertos y más de 1.100 personas heridas como resultado de la ola de incendios que azota el país. Este nuevo balance ofrecido ayer por el gobierno chileno señala también que las regiones más golpeadas son Biobío, Ñuble y Araucanía, donde las autoridades mantienen la alerta roja. 10 personas han sido arrestadas sospechosas de haber iniciado algunos focos, cuya magnitud se extendió por las condiciones climáticas que vive Chile en su verano austral. Para entender cómo así se ha extendido estos incendios, conversamos con Luciano Pérez Fontealba, presidente de la ONG ambientalista chilena CODEF. Ya tuvimos que vivir esta tragedia similar en cuanto al tamaño y a la distribución, de tal manera que estamos como reviviendo una situación muy parecida, pero claro, la diferencia ahora es que en menor tiempo, ¿no? Coincidió también con una ola de calor y fuertes vientos que aceleraron el proceso y en mucho menos días hemos tenido el mismo nivel de daño que el 2017. ¿Cuáles son las zonas que se están quemando? ¿De qué hablamos? ¿De bosques nativos o de plantaciones de empresas forestales? Principalmente plantaciones forestales. Lamentablemente siempre hay fragmentos de nativos que se ven afectadas con estas grandes masas de combustible o plantación. Y eso es lo que más nos preocupa a nosotros como ONG, el daño a la biodiversidad que finalmente se produce. Y ya hemos estado recibiendo en los centros de rehabilitación algunos animales silvestres quemados, ¿Cómo cuáles? siniestrados, el pudú. Los ciervos más pequeños del mundo viven acá en Chile, en esta zona. Es un animal muy sensible, que al ser pequeño no tiene gran capacidad física de arrancar, también es muy nervioso, es muy vulnerable. Escuchábamos a Luciano Pérez Fontealba, presidente de la ONG ambientalista chilena CODEF, entrevistado por Rafael Morán. Y aquí en Francia, la Asamblea Nacional abre los debates de la polémica reforma de las pensiones impulsada por el oficialismo, que prevé retrasar la edad de jubilación de 2 años. El país se prepara para su tercera e intensa jornada de paro nacional mañana y otra prevista para este sábado. Y en el Reino Unido, desde enfermeras a conductores de ambulancias, el personal de la salud pública inglesa realiza este lunes la mayor huelga de su historia en un nuevo capítulo de las protestas que sacuden al país ante la disparada del coste de la vida. La inflación supera el 10% desde hace meses y según los sindicatos de salud, los sueldos han caído en un 20%. Escuchemos a Francisco Paniza, profesor de política comparada en la London School of Economics. La degradación es muy importante y eso se puede observar con cualquier indicador que sea público en términos del deterioro de la atención. Por ejemplo, el tiempo que demoran las ambulancias a atender a pacientes ha subido muchísimo, pueden ser horas. El tiempo que los pacientes demoran en ser atendidos en los servicios de emergencia, por donde se lo estudie, el servicio de salud está en una crisis muy importante. Parte de esa crisis es también el deterioro salarial del personal del servicio de salud, enfermeras principalmente, y eso explica entonces las movilizaciones sin precedentes que hemos visto en las últimas semanas. La respuesta del gobierno es muy simple: no tenemos dinero para atender a esas demandas y si diéramos más dinero a los sectores que están en huelga, aumentaría aún más la inflación y el gobierno efectivamente se ha rehusado a incrementar las ofertas de suba de salarios, que en todos los casos son muy por debajo del aumento de la inflación. Tras semanas de polémica, el Partido Socialista Español en el poder registrará este lunes en el Congreso una propuesta de ley para la reforma de la Ley de Libertad Sexual, conocida como la Ley del Solo Sí es Sí, tras constatar que no es posible el consenso con sus aliados de la coalición Unidas Podemos. Los detractores de la flamante norma le critican haber facilitado el rebaja de penas mínimas a agresores sexuales. Ampliación con nuestro corresponsal Luis Méndez. El Partido Socialista y su socio de gobierno, la izquierda alternativa de Unidas Podemos, no se pusieron de acuerdo en la manera de reformar la ley del solo sí es sí. Impulsada por Podemos, esta normativa prioriza el consentimiento explícito de la mujer en las relaciones sexuales. Sin embargo, debido a un error de diseño,
la aplicación de la ley ha tenido efectos indeseados, ya que desde su entrada en vigor, más de 400 agresores sexuales se han visto beneficiados con rebajas en sus condenas. A pesar de las evidencias, Podemos se ha mantenido hasta ahora en sus 13, argumentando que la ley es impecable y que son los jueces más conservadores los que le han dado la vuelta, pero los socialistas temen que el error legislativo les pase factura en próximas elecciones y han decidido registrar en el Parlamento la propuesta de reforma de la ley sin la aprobación de Podemos. En cualquier caso, este desencuentro pone una vez más al descubierto las diferencias ideológicas que existen entre los dos partidos de izquierda que integran el gobierno. Para Radio Francia Internacional, desde Madrid, Luis Méndez. Y en Ecuador, a la espera de los resultados tras las elecciones de este domingo y un referendo sobre la seguridad con la altísima participación, más del 80% de los votantes participaron en estos comicios locales en los que además debían aprobar o no la extradición de ecuatorianos involucrados en el crimen organizado transnacional. El Consejo Nacional Electoral tiene 10 días para anunciar el resultado definitivo, aunque el panorama comienza con un golpe al oficialismo de derecha en algunas alcaldías, como en Guayaquil o Quito. Desde ahí informa Eric Samson. La fiesta que tenían preparada nunca se dio. La alcaldesa saliente de Guayaquil no se dejó ver, mientras el Partido Social Cristiano realizaba que acababa de perder su feudo de 30 años, la ciudad de Guayaquil. Peor, la prefectura también será asumida por una ex ministra de Rafael Correa. El panorama es igual en la capital, donde debería imponerse el correísta Pavel Muñoz a la alcaldía y seguir en cargo la prefecta, los dos pertenecientes al movimiento de la Revolución Ciudadana. Aunque sus cuadros históricos están en la cárcel o en fuga, que Rafael Correa ha sido condenado hace 3 años por corrupción, el movimiento ha logrado mantenerse a diferencia de los partidos tradicionales. El objetivo de los correístas es ahora tomar el control del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el organismo que nombra las autoridades de control del país y no se hizo conocer por su independencia en época de Correa. Mientras tanto, el presidente Guillermo Lasso parece haber perdido su apuesta de recuperar algo de control político frente al Congreso opositor. Por más que las cifras sean todavía provisionales, las 8 preguntas de su referéndum han sido, por el momento, rechazadas por los electores. Eric Samson, Quito, Radio Francia Internacional. Y en Ecuador, con esta alta participación ciudadana, ponemos punto final a nuestro informativo de Radio Francia Internacional. Síganos en nuestras plataformas rfi.mundo. Muchas gracias. Hasta luego. Escuche su noticiero en rfimundo.com o en la aplicación RFI Pure Radio, Pure Radio. Noticias de América en RFI. En Brasil sigue la saga golpista. El juez del Tribunal Supremo Federal y presidente del Tribunal Electoral, Alexandre de Moraes, confirmó el viernes haberse reunido con un senador que ha acusado al expresidente brasileño Jair Bolsonaro de estar involucrado en un complot para impedir que Lula da Silva fuese juramentado como nuevo presidente del país. Angélica Pérez, información con Angélica Pérez. El juez de la más alta instancia judicial de Brasil explicó que durante la cita que sostuvo con el senador Marcos Doval a pedido de este último, el legislador le habló de los planes golpistas del expresidente Jair Bolsonaro, pero que debido a que no quiso ponerlo por escrito, él no pudo actuar de inmediato. Estos comentarios de Moraes siguen a la publicación de un audio en la revista brasileña Veja, en la que el senador Doval, aliado del líder de ultraderecha durante su mandato, afirma que el entonces presidente de Brasil buscó ayuda para un intento de complot con el fin de anular las elecciones de octubre y mantenerse en el poder. En la grabación, Doval afirma también que esa idea se discutió en una reunión con el propio Bolsonaro y con el legislador Daniel Silveira el 9 de diciembre en la residencia presidencial, apenas 3 semanas antes de que Luis Inácio Lula da Silva asumiera el cargo. Todo esto está siendo investigado, aseguró por su parte el juez de Moraes, y agregó que lamentablemente tenemos una parte de la élite que coqueteó con un golpe de Estado durante 4
años y desde el año pasado financió esta intentona. Las investigaciones están cada vez más cerca de esos financiadores y también de las autoridades públicas que cobardemente fueron negligentes o cómplices del intento de golpe. Para el analista político de la Universidad Federal del ABC, Gilberto Maringoni, la confesa historia del golpe es una tramoya de Bolsonaro y sus aliados de extrema derecha con la intención de crear confusión en el escenario político. Esta trampa del senador Marcos Doval, un hombre de aparato de seguridad aquí en Brasil, posiblemente de milicias, juntamente con Daniel Silveira, un marginal exdiputado, con Bolsonaro, tiene el propósito de confundir para mantener la atención en la situación política y dejar el gobierno Lula siempre en la defensiva. Porque un golpe de Estado en un país de tamaño de Brasil, una de las 12 mayores economías del mundo, no se hace tramado por 3 tipos a la noche, como si fuera una trama de film de Cosa Nostra, de mafia. La historia es tan fantástica y no se sostiene en pie que Marcos Doval la cambió 4 veces en 24 horas. Es pura fantasía para hacer más tumultuoso el proceso político. Jair Bolsonaro, sobre quien cae la sospecha de tener vínculos con el levantamiento que tuvo lugar en Brasilia el 8 de enero, permanece en Florida, Estados Unidos, desde fines de diciembre. RFI, la vida en el planeta. Reducir nuestras emisiones de gases con efecto invernadero es cada vez más urgente para limitar el aumento de las temperaturas globales. En ese sentido, muchos países apuestan a los vehículos eléctricos para reducir las emisiones de CO2 del sector de los transportes. Pero los autos eléctricos no siempre son soluciones ecológicas. Es lo que nos explica Rafael Morán en nuestro espacio Vida en el Planeta. Esto es el ruido de los motores del futuro. Y no se trata de una nave espacial, aunque lo parezca, sino de un auto 100% eléctrico, cada vez más numerosos en las calles de las grandes capitales del planeta. La Unión Europea decidió, por ejemplo, prohibir la venta de autos con motores térmicos, es decir, con gasolina o diésel, en 2035. La misma decisión ha tomado el estado de California, en Estados Unidos, decisiones drásticas para reducir las emisiones de CO2, que son la principal causa del calentamiento global. Un auto eléctrico, sin embargo, aunque no emita dióxido de carbono, no siempre puede recibir el calificativo de verde, de ecológico o de limpio, como lo pretenden los constructores. La Agencia para la Transición Ecológica francesa ADEME determinó que solo los coches con baterías eléctricas de pequeño tamaño emiten menos CO2 que los vehículos convencionales. Y es que la fabricación de las baterías, desde la extracción de minerales hasta los procesos industriales, generan emisiones también. Entonces, si pensaban comprarse un auto eléctrico para proteger el planeta, sepan que tienen que cumplir con varios criterios. De esto hablamos con Óscar Pulido, experto en electrificación de vehículos para la ONG ambientalista Federación Europea de Transporte y Medio Ambiente. Sabemos muy bien que la explotación del coche eléctrico, ya una vez fabricado, ahí deja de emitir CO2. Obviamente, si la energía con la que la recargamos proviene de fuentes totalmente ecológicas, renovables. Creo que a día de hoy no hay ningún producto que sea plenamente libre de CO2 en cuanto a fabricación. Entonces, no podríamos decir que el coche eléctrico produce 0%. No obstante, si lo comparamos con uno de combustión y sus efectos. O sea, con la amortización del vehículo. Exacto. Además, hay una combustibles fósiles que hay que extraer y solamente, pues eso, tenemos un método de obtenerlos y siempre es quemando algo y produciendo CO2. La ventaja del eléctrico, pues dependiendo de los países, tenemos renovables como la energía solar, eólica, tenemos incluso la geotérmica y todo eso es electricidad de la que directamente la podemos producir. Así que aún podemos recargar el vehículo eléctrico de muchas maneras.
Nada, la borrega yo creo que se fue a poner más café, pero bueno. Estamos a la escucha. Si hay alguna otra estación que quiera hacer uso de la misma frecuencia libre. Sí, sigue siendo importante. Hay que también recordar la eficiencia de los motores. La eficiencia de un motor eléctrico es muy superior a cualquier vehículo de combustión, donde perdemos parte de la energía en el proceso térmico, obviamente. Entonces, el aprovechamiento que tiene, a pesar de provenir, por ejemplo, del gas, podemos poner el ejemplo de Alemania, es mucho más eficiente en un vehículo eléctrico. Buenos días. Hola, ¿qué tal? 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 Hola, hola. Sin lugar a dudas. Por mi parte, solamente contemplarse que cuando el coche es necesario, porque recordemos que también tenemos la distribución con furgonetas, etcétera, pues ahí deberíamos apostar por la tecnología más limpia posible y la tecnología que nos da más futuro, que en ese sentido posiblemente Es la de baterías, son los vehículos eléctricos. En este nuevo boom de los autos eléctricos, América Latina podría ocupar un lugar determinante en la cadena de producción. La región tiene las mayores reservas de litio indispensables para fabricar las baterías. Varios países o ciudades latinoamericanos han iniciado lentamente su transición hacia los transportes ecológicos, que anunció, por ejemplo, que el 100% de los vehículos en venta en 2035 serán eléctricos. La transición abarca sobre todo los buses urbanos, es lo que observa Mónica Araya, fue negociadora de asuntos climáticos para el gobierno de Costa Rica, especialista en movilidad sustentable, campaña para la electrificación de los transportes de la Fundación Climate. En este momento actual, efectivamente, Europa va mucho más rápido que cualquier otra región porque tienen regulaciones. El otro país que está avanzadísimo es China. Corea, por ejemplo, también ya 20% de las ventas de vehículos livianos, sobre todo comerciales. Tenemos que también entender esto, no es solo el auto personal. Estamos hablando de las entregas del pan, la entrega de muebles, los taxis. Estamos hablando de los buses. ¿Qué pasó en América Latina? Que dimos una gran sorpresa al mundo porque empezaron a venderse buses eléctricos de China. Entonces, en este momento, la región tiene alrededor de 3.000 buses eléctricos. Solo en Colombia ya hay como 1.800. Ya hay 55 tipos de vehículos electrificados en Costa Rica de 23 marcas, que van desde $19,000 hasta $150,000, que son nuevos, otros son de segunda, porque el país en el 2018 aprobó la primera ley de movilidad eléctrica de la región. DHL ya en 2022 en Costa Rica ya está con un compromiso que dice 22% de nuestras entregas. Llegué a la casa, me bañé y antes... Que llegas a tu casa y te bañaste, fue lo único que salió. Se corta mucho. Eléctricos. La electrificación del transporte en Latinoamérica está empezando por la vía de los buses, autobuses, vehículos empresariales. Todavía vamos a tener que esperar un poquito más para que un particular, un individuo que le alcance al promedio de la población, comprase un vehículo eléctrico. Nos mencionaba los precios, varían entre $20,000 hasta $55,000. Es inalcanzable para el latinoamericano promedio, incluso un europeo. Bueno, en realidad el tema es que el vehículo, digamos, un camión, un bus, un taxi, un vehículo de una persona que lo maneja mucho, le va a costar menos el costo de operación. Entonces, lo que la persona tiene que hacer, si tiene acceso a un calculador, es decir, cuánto le sale tener este camión, este taxi, este vehículo. Y cuando uno suma el precio que se paga más el precio
comprar gasolina, más el precio del cambio de aceite, más la reducción de las bujías. Entonces el costo de mantenimiento es mucho más bajo. Ciudades como México, Bogotá o San Paulo ya están renovando sus flotas de autobuses urbanos con la compra de vehículos eléctricos con efectos positivos para la contaminación y las emisiones de carbono. Ya tenemos números concretos de que esto ya empieza a surtir efectos. La Agencia Internacional de la Energía es todo un referente. Entonces, lo que ya dice es, en este momento, la electrificación con renovables nos está ayudando a detener el crecimiento del carbono, el dióxido de carbono, alrededor de 1 millón de toneladas de carbono. Algunas ONGs ambientalistas matizan el entusiasmo de los políticos y de los sectores económicos hacia los vehículos eléctricos, recordando que la industria de las baterías agrava el modelo extractivista que tiene efectos sociales y ecológicos desastrosos. En América Latina, por ejemplo, el reto será entonces crear una cadena de producción sostenible. Ahí sí me meto a la autopista. No, por acá me voy por Sayula, por la Libre. Está buena, yo fui el otro día allá, bueno, fui hasta... Y para cerrar esta edición de Vida en el Planeta, les invito a subir a bordo del barco Tara, un velero que navegó por las aguas del Océano Atlántico Sur durante 2 años y que terminó su misión en octubre. A bordo de este barco, decenas de científicos trabajaron para estudiar los microorganismos oceánicos y para protegerlos. Federico Ibarbal, biólogo marino argentino del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, navegó en este velero Tara para recolectar muestras de coccolithophoridos, microorganismos de fitoplancton, que son la base de la cadena alimenticia acuática y que regulan la concentración de CO2 en el agua. Con su extraño nombre, los coccolithophoridos despiertan la curiosidad de los científicos, sobre todo en su época de florecimiento masivo, un fenómeno llamado blooms, visible desde el espacio. Federico. Es muy probable que entre los blooms del hemisferio norte y los del hemisferio sur y de diferentes cuencas oceánicas haya alguna diferencia en la información genética de esto es una discusión actual en microorganismos del océano. Sus poblaciones son muy enormes, su tasa de dispersión o su capacidad de moverse por todo el océano, gracias a que se mueven con las corrientes, en principio es enorme también. Lo que nos preguntamos es, bueno, ¿cuáles son los límites y los alcances en la distribución de estos microorganismos? Pero quizás el foco principal fue puesto en lo que es el comienzo y la finalización del bloom. Son también cuestiones de mucho estudio y debate en la comunidad científica, que por un lado no se explica todavía con tanta precisión cómo casi de la nada de repente en el océano aparecen estos blooms, pero nunca sabemos bien con dónde va a darse, con qué magnitud, por cuánto tiempo. A la manera de las plantas con la fotosíntesis, los coccolithophoridos utilizan el CO2, lo transforman en carbonato de calcio, una suerte de escama alrededor del alga. Son un eslabón indispensable para la alimentación de muchas especies. Federico, sabemos que el cambio climático causa un aumento de la temperatura del océano. ¿Cuál sería el impacto para los coccolithophoridos? Una primera tendencia es que los blooms de los coccolithophoridos y de otras especies también vayan trasladándose hacia zonas más frías, en principio de forma general hacia los polos. Por otro lado, el exceso de dióxido de carbono en la atmósfera no genera solamente un aumento en la temperatura del sistema Tierra, sino también una acidificación del océano, porque el dióxido de carbono es absorbido también químicamente por el agua del océano y cambia la química, cambia el pH y resulta en una acidificación, lo cual tiene consecuencias que todavía están en estudio y tendremos que determinarlo prontamente. Y para terminar esta exploración oceánica, les invito a consultar las fotos de estos florecimientos masivos del fitoplancton en nuestra página web rfimundo.com, sección Vida en el Planeta.
Escuche y descargue su programa en rfimundo.com o en la aplicación RFI Pure Radio, Pura Radio. Una de la tarde en París sintonizan Radio Francia Internacional este lunes 6 de febrero y con Vanessa Loiseau en la técnica, estos son nuestros titulares. Marilyn Lavado. Más de 1.300 muertos en Turquía y Siria tras un fuerte sismo, el mayor registrado en la zona en las últimas 2 décadas. Las réplicas no se dejan de sentir, mientras rescatistas trabajan en medio de los escombros. Conectaremos con nuestros corresponsal en Estambul. En Chile, los incendios forestales han destruido parte de las regiones de Biobío, Araucanía y Ñuble, provocando la muerte de 24 personas. Las causas son humanas, pero también climáticas, en un verano austral especialmente seco. Y en Hong Kong se abrió esta mañana un megajuicio contra las activistas de prodemocracia, el mayor desde que Pekín impuso su ley de seguridad nacional, con 47 acusados en el banquillo. Noticias en Radio Francia Internacional. La tierra en Turquía sigue temblando. Un nuevo sismo de 7,5 sacudió el país esta tarde, horas después de que otro golpeara el suroeste de Turquía y en el norte de Siria, dejando cientos de heridos y en escombros varias ciudades. Los rescatistas trabajan sin descanso y el balance de muertos sigue en aumento. A estas horas se estima 560 víctimas en Siria y las 280 en Turquía, donde se ubica el epicentro del sismo. Reacción del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. Escuchemos. Según las últimas cifras, 912 ciudadanos perdieron la vida y 5.385 han resultado heridos. El número de personas rescatadas de los escombros llegó a 2.470. El número de edificios colapsados es de 2.818. No sabemos cuánto aumentará el número de muertos y heridos, ya que continúan los trabajos de remoción de escombros en muchos edificios en la zona del terremoto. Nuestra esperanza es que nos recuperaremos de este desastre con la menor pérdida de vidas. Y tenemos más información con nuestro corresponsal en Estambul, Andrés Florenza. La tierra ha temblado con una fuerza inusitada esta madrugada en el sudeste de Turquía y el noroeste de Siria. Un terremoto de magnitud 7,8 ha provocado que multitud de edificios se vinieran abajo, atrapando a sus ocupantes. En Turquía se han derrumbado más de 1.700 edificios, entre mezquitas, hospitales y sobre todo viviendas, algunas de hasta 17 plantas. Equipos de rescate trabajan en ellos retirando cascotes y abriendo túneles para tratar de hallar supervivientes en unas condiciones muy difíciles debido a la borrasca que azota la zona, con lluvia, nieve y temperaturas por debajo de los 5 grados. Las Fuerzas Armadas han sido movilizadas y se ha creado un corredor aéreo para favorecer el transporte de aviones y efectivos a la zona afectada. Ankara también ha pedido ayuda a los países vecinos. Estados Unidos, la Unión Europea y Azerbaiyán ya han mostrado su disposición a cooperar en las tareas de búsqueda. En Siria la situación es tanto más grave, ya que al seísmo se añade la situación de guerra desde hace una década. Los muertos se cuentan por cientos en una zona donde además se concentran 3 millones de desplazados por el conflicto viviendo en condiciones muy precarias. Desde Estambul, Andrés Mourenza, la Radio Francia Internacional. Hoy se inicia en Hong Kong el mayor juicio bajo la Ley de Seguridad Nacional impuesta por Pekín en 2019. Decenas de activistas pro democracia son acusados de intentar deponer al gobierno local. Los 47 acusados, incluido algunos de los activistas más destacados de la ciudad, se exponen a la pena de cadena perpetua. La información con Asbel López. Un poco más de un centenar de personas se reunieron frente al tribunal con la esperanza de poder asistir al inicio del juicio, el mayor proceso que se haya realizado bajo la Ley de Seguridad Nacional impuesta por Pekín, que aplastó la disidencia en la ciudad. Un pequeño grupo de manifestantes se congregó frente a la corte con pancartas que decían: la represión es una desvergüenza y liberación inmediata de todos los presos políticos. Las autoridades acusaron a los 47 miembros del movimiento Pro Democracia por intentar deponer al gobierno de Hong Kong. Los enjuiciados afirman, en cambio, que han sido acusados por acciones normales de oposición.
La acusación fue conspiración para cometer subversión por haber organizado una votación primaria no oficial un año antes de las elecciones legislativas con el objetivo de escoger a los candidatos opositores. La intención era ganar una mayoría en el organismo legislativo de la ciudad, lo que le permitiría al bloque vetar presupuestos y potencialmente forzar la renuncia del jefe del gobierno local. China afirma que la ley era necesaria para contener la inestabilidad política, pero grupos de derechos humanos y la oposición afirman que la represión que generó acabó con la autonomía y las libertades políticas de la ciudad. En Chile aumentaron a 24 el número de muertos y más de 1.100 personas heridas como resultado de la ola de incendios que azota el país. Este nuevo balance ofrecido ayer por el gobierno chileno señala también que las regiones más golpeadas son Biobío, Ñuble y Araucanía, donde las autoridades mantienen la alerta roja. 10 personas han sido arrestadas sospechosas de haber iniciado algunos focos, cuya magnitud se extendió por las condiciones climáticas que vive Chile en su verano austral. Para entender cómo así se ha extendido estos incendios, conversamos con Luciano Pérez Fontealba, presidente de la ONG ambientalista chilena CODEF. Ya tuvimos que vivir esta tragedia similar en cuanto al tamaño y a la distribución, de tal manera que estamos como reviviendo una situación muy parecida, pero claro, la diferencia ahora es ¿Cuáles son las zonas que se están quemando? ¿De qué hablamos? olmadığını bildiğim bir ilçe. Gölbaşı'na, Adıyaman Gölbaşı olmadığını bildiğim bir ilçe. Gölbaşı'na, Adıyaman Gölbaşı olmadığını bildiğim bir ilçe. Gölbaşı'na, Adıyaman Gölbaşı olmadığını bildiğim bir ilçe. Gölbaşı'na, Adıyaman Fidanlık mahallesine Binevler noktanın arkasında bir bina göçmüş. Yaklaşık 10 kişi olduğu söyleniyor göçük altında. 112 merkeze ulaşamıyoruz. Buraya itfaiye
Güvenli alana geçiyoruz bizler şu anda. Vatandaşları da görüyorsunuz. Deprem oluyor gene. Arkadaşlar. Evet şu anda vatandaşı görüyorsunuz. Toz duman. Biraz önce bulunduğumuz alandaydı. Bu taraftan gidelim. Arkadaşlar şu binanın önündeki La ilahe illallah. Bir an önce durmuşlar. Los resultados tras las elecciones de este domingo y un referendo sobre la seguridad con la altísima participación. Más del 80% de los votantes el oficialismo de derecha en algunas alcaldías, como en Guayaquil o Quito. Desde ahí informa Eric Samson. La fiesta que tenían preparada nunca se dio. La alcaldesa saliente de Guayaquil no se dejó ver, mientras el Partido Social Cristiano realizaba que acababa de perder su feudo de 30 años, la ciudad de Guayaquil. Peor, la prefectura también será asumida por una ex ministra de Rafael Correa. El panorama es igual en la capital, donde debería imponerse el correísta Pavel Muñoz a la alcaldía y seguir en cargo la prefecta, los dos pertenecientes al movimiento de la Revolución Ciudadana. Aunque sus cuadros históricos están en la cárcel o en fuga, que Rafael Correa ha sido condenado hace 3 años por corrupción, el movimiento ha logrado mantenerse a diferencia de los partidos tradicionales. El objetivo de los correístas es ahora tomar el control del Consejo de Participación Ciudadana y Centro Social y nombrar las autoridades dentro del país. Algo de control político frente al Congreso opositor. Por más que las cifras sean todavía provisionales, las 8 preguntas de su referéndum han sido, por el momento, rechazadas por los electores. Eric Samson, Quito, Radio Francia Internacional. Y en Ecuador, con esta alta participación, ponemos punto final a nuestro informativo de Radio Francia Internacional. Síganos en nuestras plataformas. Uno nada más. Escuche su noticiero en rfimundo.com o en la aplicación RFI Pure Radio, Pure Radio. Buen día. En Brasil sigue la saga golpista. El juez del Tribunal Supremo Federal y presidente la ilaha illallah, qul la ilaha illallah. confirmó el viernes La ilaha illallah. con un senador que ha acusado al expresidente brasileño Muhammad Rasulullah. de estar involucrado Ashhadu an la ilaha illallah. que Lula da Silva fuese juramentada Muhammad Rasulullah. dentro del país. Angélica Pérez, desde Angélica Pérez. Información con Angélica Pérez. Alqaf amu qul la ilaha illallah, qul la ilaha illallah. La ilaha illallah. El senador Marcos Doval, a pedido de este último, Muhammad Rasulullah. los planes golpistas de Ashhadu an la ilaha illallah. que debido a que no quiso ponerlo por escrito, Muhammad Rasulullah. estos comentarios de Moraes siguen a la publicación de un audio en la revista brasileña Alqaf amu qul la ilaha illallah, qul la ilaha illallah. La ilaha illallah. afirma que el entonces presidente de Brasil buscó ayuda Muhammad Rasulullah. pretende anular Ashhadu an la ilaha illallah. en el poder. En la grabación Doval afirma Muhammad Rasulullah. discutió en una reunión con el propio Bolsonaro y con el legislador Daniel Silveira el 9 de diciembre en la residencia presidencial, apenas 3 semanas antes de que Luis Ignacio Lula da Silva asumiera el cargo. Todo esto está siendo investigado, aseguró por su parte el juez de Moraes, y agregó que Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Fueron
negligentes o cómplices del intento de golpe. Para el analista político de la Universidad Federal del ABC, Gilberto Maringoni, la confesa historia del golpe es una tramoya de Bolsonaro y sus aliados de extrema derecha con la intención de crear confusión en el escenario político. Esta trampa del senador Marcos Doval, un hombre de aparato de seguridad aquí en Brasil. Geldi ve o binada 5 katlı bina yıkıldı. Orada da ikisi çocuk 3 gün için con Bolsonaro tiene el propósito de confundir para mantener la atención en la situación política y dejar el gobierno Lula siempre en la defensiva. Porque un golpe de Estado en un país de tamaño de Brasil, una de las 12 mayores economías del mundo, no se hace tramado por 3 tipos a la noche, como si fuera una trama de film de Cosa Nostra, de mafia. La historia es tan fantástica y no se sostiene en pie que Marcos Doval la cambió 4 veces en 24 horas. Es pura fantasía para hacer más tumultuoso el proceso político. Jair Bolsonaro, sobre quien cae la sospecha de tener vínculos con el levantamiento que tuvo lugar en Brasilia el 8 de enero, permanece en Florida, Estados Unidos, desde fines de diciembre. RFI, la vida en el planeta. Reducir nuestras emisiones de gases con efecto invernadero es cada vez más urgente para limitar el aumento de las temperaturas globales. En ese sentido, muchos países apuestan a los vehículos eléctricos para reducir las emisiones de CO2 del sector de los transportes. Pero los autos eléctricos no siempre son soluciones ecológicas. Es lo que nos explica Rafael Morán en nuestro espacio Vida en el Planeta. Bien, ya nomás estaba esperando despedirme porque yo ya me voy por allí, vamos a ver qué hacemos. Bueno, pues no hacemos nada, nomás estamos dirigiendo las cosas tú, Beto. Pero bueno, de todos modos en algo hay que entretenernos. Ándale pues, Raúl, cómo no, cuídate mucho, me dio gusto saludarte. A ver si alcanzo a saludar a Google porque este canijo luego se nos vaya así a la silla eléctrica tú, Raúl. Ándale pues, Raúl, feliz día. Por aquí estamos a un ladito, Raúl. Me parece perfecto, bastante acento. Bueno, ahí me lo saludas, porque yo creo que no le gustó al cliente, pero bueno, de alguna forma u otra, ahí me lo saludas. Eléctricas de pequeño tamaño emiten menos CO2. Cuídense mucho, yo me voy, me quedo fuera de frecuencia. Raúl, vale, por aquí te esperamos cuando tengas chancita, que te vaya bien, 7-3. Tómate el cambio, Beto. Tómate el cambio y ahí estamos al rato. De regreso. Buenos días. Carajo. Prende el radio otro ratito a ver si alcanzo todavía por ahí con elegancia. Gusto y placer. Me voy. Hidalgo, buenos días, Juanito. Ahí el saludo extensivo a la familia, ya sabes, con todo respeto. Desde acá de Colima le enviamos copos porque allá no hay, Juanito, adelante. Híjole. Hay que aprovechar el puente, hay un puentecito, pero pues ya, vamos a tomarlo como todos los días,
café, pero me imagino que con un panecito recién sacado del horno, manito, ¿o qué? O solamente el puro café. Ya, que ya empezó a grabar. Gente aparte, ¿cómo está eso? Anunció, por ejemplo, que el 100% de los vehículos en venta en 2035 serán eléctricos. La transición abarca sobre todo los buses urbanos, es lo que observa Mónica Araya, fue negociadora de asuntos climáticos para el gobierno de Costa Rica y es especialista en movilidad sustentable en la campaña para la electrificación de los transportes de la Fundación Climate Works. En este momento, actualmente, efectivamente, Europa va mucho más rápido